En estos momentos prácticamente la humanidad entera, espero que vosotros no, por eso estáis aquí. En definitiva, no pertenezcáis a un partido político, no seáis hinchas de un equipo de fútbol, no pertenezcáis a ningún rebaño, pero es evidente que en estos momentos algo así como el 99,99% de los seres humanos se consideran integrados en un rebaño y creen que eso los confiere de una identidad, de una personalidad, de un carácter. Yo realmente no lo puedo entender y de eso nos va a hablar Juan Soto y más. Cuando yo hablaba hace un momento de la evolución biológica de las especies de Darwin, bueno, siempre nos habían dicho que venimos de los primates, que venimos de los monos, que venimos de los simios, etc. Yo poco a poco, viendo lo que el mundo actual me proporciona continuamente, he llegado a la conclusión de que no venimos del mono, que venimos de la oveja. Y eso me tiene bastante perplejo. Bueno, vamos a ver lo que Juan Soto y más, como es díscolo y travieso, y espero que lo siga siendo por mucho tiempo, nos va a decir a cuento de todo eso. Juan, todo para ti. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarme. No había estado nunca en los encuentros y tampoco había estado en Ávila, que me parece todavía más imperdonable. He estado paseando a la manera de los situacionistas, con un paseo peripatético en el que empiezas a caminar como si te buscaras a ti mismo. No vas buscando nada en concreto, simplemente caminas esperando que las pistas que te va poniendo el mapa delante de los ojos te lleven al siguiente lugar, que es un poco la manera que tenemos casi todos de terminar acercándonos a la idea de saber quiénes somos. Y por ejemplo he visto algunas cosas muy divertidas, porque hasta en una ciudad como Ávila, tan amurallada, pues encuentras sorpresas y surrealismo y excusas para hacer ese comentario que te convierte en trending topic. Por ejemplo, lo que he aprendido de Ávila hoy es que el mejor restaurante chino de España, el que tiene el mejor nombre, está aquí. Se llama La Gran Muralla y está justo enfrente de la Gran Muralla. La primera vez que veo esto, creo que hay que ir hasta China para ver este fenómeno. En fin, así conocerse a uno mismo al final pasa por aprender a mirar a un objeto bastante aterrador que se llama espejo y que es bastante contemporáneo, bastante moderno, bastante nuevo. También el individuo es una idea bastante nueva. Nos puede sorprender muchísimo en este siglo del selfie y en este siglo de los espejos electrónicos, ¿no? Y en este siglo del individualismo que se convierte ya en alienación, de estar perdidos en medio de un mundo donde no hay raíces a las que agarrarse. Puede parecer increíble que el individuo sea un invento reciente de la humanidad, más o menos reciente si miramos la historia de la humanidad. Pero si pensamos que los espejos tampoco eran un objeto común hasta el siglo XVIII, si pensamos que durante generaciones y generaciones la gente solo se pudo mirar en aguas estancadas y después en unos espejos de bronce que eran pues prácticamente espejos deformantes, esto empieza a cobrar cierto sentido. La fascinación por el yo, por saber quiénes somos, es algo muy de nuestra época. Y eso nos da una primera pista para lo que yo quiero tratar aquí, que es cómo el grupo interfiere en la idea que tenemos de nosotros mismos. El grupo forma parte de la época. El grupo en distintos momentos de la historia es absolutamente distinto. El grupo siempre es muy actual, aunque el grupo al mismo tiempo siempre funciona por las mismas normas internas, ¿no? Yo empecé a interesarme en todo esto cuando estaba documentándome para el último libro que publiqué, que se llama La Casa del Ahorcado, y que trata el tema del tabú. Empecé a documentarme para esto, empecé a leer antropología, porque me di cuenta, como seguramente ustedes se hayan dado cuenta, y Fernando se ha dado cuenta desde hace mucho más tiempo que yo, y cualquier persona con un mínimo de deseo de adquirir conocimiento, pero conocimiento de verdad, no conocimiento industrializado, no conocimiento prefabricado, sino un conocimiento que se escurre de la mirada. Cualquier persona que sea así se ha dado cuenta en los últimos tiempos que esa figura antigua, primitiva, que nos remite a las selvas de Borneo y que nos remite a las islas de la Polinesia, que se llama tabú, ha vuelto.
Y ha vuelto con una fuerza... Nunca se fue el tabú. Hay que decir que nunca se fue, ¿no? Pero parece que en los últimos tiempos esa figura que nos remite, pese a que la encontraron James Cook, el explorador británico, encontró la palabra tabú en las islas de la Polinesia. Arena de diamante, agua turquesa, sol... Mujeres que se contoneaban con la danza hula cuando llegaban los exploradores, pues pese a esa apariencia, digamos, casi libertina, sobre todo para los puritanísimos británicos que llegaron a las Islas Sandwich, allí es donde estaba la palabra tabú esperándonos, ¿no? De ahí la cogió James Cook y la trajo a Europa, y en Europa produjo, sobre todo en el siglo siguiente, una gran fascinación, porque en el siglo siguiente estábamos preguntándonos quiénes éramos. El siglo XIX es el primer siglo del yo. Es el siglo... No en vano en el siglo XIX empieza la corriente psicoanalítica, ¿no? No en vano en el siglo XIX el espejo se convierte, esto es una cosa muy interesante y muy poco conocida, el espejo se convierte en material decorativo de masas durante el siglo XIX. Hasta entonces el espejo con un marco bonito, ¿no?, había sido un lujo típico de palacio, ¿no? Pero en el siglo XIX se empieza ya a comercializar como si dijéramos un pre-Ikea, ¿no?, de espejos en cada casa, ¿no? Se populariza. Entonces el yo está por todas partes en el siglo XIX. Hay algunos libros muy interesantes de historiadores sobre este asunto, ¿no? De cómo el siglo XXI se parece bastante más al XIX de lo que podemos pensar por las apariencias, ¿no? Porque en el siglo XXI estamos viendo un auge de los nacionalismos típico del XIX. En el siglo XXI estamos viendo un auge de las ideas racialistas o racistas, tanto de las que son racistas como las antiguas, ¿no?, como las que son racistas de una manera nueva, posmoderna, ¿no? Todas esas políticas de la identidad de cierta izquierda americana, ¿no?, tales como las del siglo XIX, ¿no? Unas ideas racistas que conectan con ese siglo. Estamos viendo también movimientos geopolíticos que han hecho que Francis Fukuyama escriba varios libros ya desdiciéndose de lo que había dicho, de su optimista mensaje para el futuro, ¿no?, de que la historia había terminado. Y estamos siendo esclavos, en cierta forma, de lo que en el siglo XIX particularmente convirtió en esclavos a muchos ciudadanos que se buscaban a sí mismos, que es el rebaño de ovejas, que decía Fernando hace un momento, ¿no? Entonces, con este interés que yo tenía en el tabú, en investigar qué era esa figura que estaba proliferando, yo pensaba, usamos todos la palabra tabú, pero no sabemos muy bien lo que significa, ¿no? Nos remite a un límite, a una prohibición. Notamos el tabú cuando nos molesta, cuando queremos transgredirlo y no nos dejan. Pero ¿qué tal si vamos hasta el fondo de esa figura? ¿Qué nos podrá decir sobre el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y con esa pregunta empecé a meterme en ese tipo de lecturas de antropología y llegué al lugar desde el que quiero hablaros un ratito sobre el yo. El tabú nos suena a represión, pero sin tabú no hay sociedad. Eso lo supieron ver los etnólogos y los antropólogos del XIX. Lo mantuvieron los etnólogos y los antropólogos del XX, que sacaron conclusiones mucho más sofisticadas. Y es un buen momento este momento histórico de regreso del tabú para volver a incidir sobre ello. El tabú no es solo una represión arbitraria basada en códigos primitivos y en terrores casi de miedo sacro, ¿no?, sino que el tabú es un pegamento que ha mantenido unida a las sociedades desde que podemos decir que existen las sociedades. Freud fue el primero que lo puso en palabras bonitas, porque Freud escribía muy bien, y Freud dijo que no podía ser visto el tabú como un rasgo de los pueblos primitivos, porque dentro de nosotros hay un pueblo primitivo que está funcionando de la misma forma y que necesita el mismo tipo de límites que esos que en el siglo XIX y principios del XX se percibíamos desde Occidente como pueblos atrasados, ¿no? O sea que el tabú está ahí dentro de nosotros y el tabú nos está marcando
la primera palabra que tiene que ver con el yo, y es la palabra límite. Sin límites no hay yo. Una persona sin límites, perdón, es una persona desparramada, es una persona alienada, una persona sin límites, y por eso en el presente, en el siglo del selfie, hay tantas personas perdidas, hay tantas personas que acaban haciendo cosas como las que cuenta este libro, ¿no? Amputándose partes del cuerpo, buscándose a sí mismas, se amputan partes del cuerpo, ¿no? La ausencia de límites, de la que tanto se habla en la educación, de la que tanto se habla en las generaciones jóvenes, de la que tanto se habla también en una sociedad capitalista que te dice que todo es posible, que no te vas a hacer viejo, que no se te va a caer el pelo, que no se te van a caer las tetas, que vas a seguir haciendo footing y ganando olimpiadas a los 65, ¿no? Que te dice también que aunque seas un niño, pues tú deberías tener derecho a votar ya. Que te dice que aunque seas un niño, nadie es quien para decirte a ti por dónde tienes que ir, ¿no? Una sociedad que idolatra la ausencia de límites ha visto aparecer de nuevo ese viejo límite primitivo que es el tabú. En una sociedad donde todo parece decirnos que nada debería poder pararnos, cada vez sentimos que hay más gente que nos está vigilando y que cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, cualquier cosa que digas puede retratarte ante los demás con un yo que no te pertenece, ¿no? Son todas esas etiquetas, ¿no? Dices esto y eres un progre, dices esto y eres un machista, dices esto y eres un racista, dices esto y eres un buenista, dices esto... Los demás están continuamente diciendo a los otros quién eres tú, de una forma que a ti te hace sentir alienado y de una forma que tú sientes que no se corresponde con la verdad, ¿no? Bueno, ya estamos creando aquí una telaraña bastante interesante en la que, a base de la generación casi espontánea de tabúes, son los otros los que nos van arrinconando a sitios donde no estamos, donde van generando imágenes mentales en los demás sobre quiénes somos, y ahí el individuo termina en un lugar en el que es muy difícil averiguar quién es realmente, porque acabamos pensando en nosotros a la contra. Bien, todo esto, este caos en el que vivimos, no hubiera sido posible sin la tecnología, ¿verdad? La tecnología es parte de la humanidad. La tecnología no es menos natural, en mi opinión, que las habichuelas. De hecho, las habichuelas son producto de revoluciones tecnológicas, las que comemos, ¿no? Sabéis que toda la verdura que comemos es mutante, que eso no existía en el orden natural, que son productos del ingenio humano, ¿no? Y en los últimos 30 años la tecnología ha virado hacia la reinvención de ese viejo instrumento que se utilizaba para embellecerse y que se llama espejo, y ha generado una serie de espejos que no te reflejan a ti en tanto lo que tú eres o en tanto lo que tú pareces, sino que te reflejan a ti en tanto los demás te ven y te sitúan en los sitios. Esas son las redes sociales. Da igual que uno tenga redes sociales o que no las tenga, porque las redes sociales ya llevan entre nosotros bastante tiempo como para haber producido cambios sociales inesperados para los que las crearon. Este es el signo de la tecnología. Os voy a poner un ejemplo que me hace muchísima gracia. ¿Sabéis por qué se inventó el correo electrónico? Esto es una pequeña digresión. El correo electrónico se inventó porque antes se tardaba mucho en comunicarse por carta. Había que enviar la carta, había que escribirla, había que meterla en un sobre, había que echarla al buzón, había que esperar a que la recogieran, que la enviaras. Luego la respuesta pasaba lo mismo, ¿no? Podía ser una semana, podía ser 5 días, depende de cómo funcionara el correo, ¿no? Y dijeron, coño, ¿y si esto se pudiera hacer instantáneo? ¿Cuánto tiempo ahorraría la humanidad si pudiéramos aligerarle el peso de la tarea de la correspondencia? ¿Y qué es lo que pasó?
Pasó que nunca la humanidad ha dedicado tanto tiempo a mirar el correo como ahora. Jamás en la historia de la humanidad hemos dedicado tanto tiempo a revisar el correo, a enviar un correo. Jamás ha habido tanta presión. O sea, y este es un ejemplo muy bueno que nos dice que la tecnología comúnmente tiene el efecto contrario al que buscan sus promotores. Las redes sociales, volviendo al discurso de antes, se crearon con la idea de conectar a las personas. Así nos vendieron Facebook cuando empezó. ¿Te acuerdas de aquellos compañeros que tenías en la escuela? Yo para mis adentros decía, sí, los que no quiero ver nunca más. Pues ahora los puedes ver, puedes reencontrarte con ellos. Y pensaba, bueno, quizá esto para alguien tenga alguna gracia. Pero ¿para qué han servido las redes sociales? ¿Cuál ha sido el efecto? No para qué han servido, sino como ocurre con el correo. El correo sirve para que sea instantáneo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que nunca hemos perdido tanto tiempo como ahora en el correo. ¿Qué ha pasado con las redes sociales? Exactamente lo mismo. Sirven para conectarnos y el resultado es que nos alienan. Nos alienan. Ves a gente en una mesa de una terraza, lo he visto en Ávila, es decir, lo puedes ver en cualquier sitio, si lo he visto en Ávila, lo puedes ver incluso en mi tierra, en Murcia. Vas a una terraza y lo que ves es a un grupo de personas que están juntas, pero están separadas porque cada uno está hablando con otros con el teléfono, ¿no? Bueno, a este camino hemos llegado queriendo juntarnos, nos hemos separado, ¿no? Y empiezan a aparecer otra innovación tecnológica que son estas cámaras de espejo de los móviles. Ya vamos acercándonos a lo del yo, ¿veis? Empiezan a aparecer estas cámaras con las que podemos sustituir ese viejo sistema de revelado de fotos, de carretes. Antes había en todas las casas, esto es maravilloso y creo que sigue habiéndolas en muchísimas casas, esa caja de zapatos donde iban las fotos que no habían salido bien. Donde revelabas el carrete, había 16 fotos en las que salías con un ojo pipa o las típicas que hacían en la comida, que salía tu tío así como medio masticando, ¿no? Y esas fotos iban a una caja de cartón. No iban al álbum. El álbum era como el Instagram, ahí guapos. Pero en la caja de cartón estaba la verdad sobre tu familia, estaba la verdad sobre el yo. Estaba la verdad sobre el yo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la tecnología? Que esas fotos han desaparecido. Ya no las podemos encontrar. Ayer, una de las Kardashian, yo no sé muy bien quiénes son las Kardashian, pero entiendo, son muy famosas y hacen realities y no sé. Unas tías muy ricas que no sé, es que no puedo explicarlo, pero es que me hizo mucha gracia porque vi una foto de una de las Kardashian con su nuevo bebé y su nuevo bebé tenía el pelo mojado porque acababa de ser parido, ¿no? Y ella estaba en una cama de hospital con su nuevo bebé y luego me enteré de que ese bebé era de un vientre de alquiler. Es decir, esa señora no había parido a ese bebé, pero había dicho, qué mejor foto que en la cama del hospital, como si lo hubiera parido, ¿no? Me parece, como veis, siempre voy sacando ejemplos de un poco de lo que me encuentro, ¿no? Porque me pareció la mejor definición espontánea, como siempre. Las mejores definiciones siempre son espontáneas, nunca son sesudas. Me pareció esa foto la mejor definición del siglo del selfie, del grado de alienación y de separación con quien nosotros somos que supone vivir en el siglo del selfie, ¿no? Ahí tenemos a una madre, sí, es una madre, tenemos a un hijo, sí, es un hijo, pero tenemos un escenario que es totalmente ficticio, que es figurado. ¿Y que es figurado por qué? Porque hay que mostrar eso a los demás. Y aquí es donde ya entramos en el meollo de lo que yo venía a decir. ¿Por qué esa Kardashian decide, aparte de por la vanidad que se da por descontada, pero por qué esa Kardashian decide que tiene que mostrarse con su hijo nuevo en una cama de hospital cuando no ha parido? Porque quiere que los demás la vean así. Porque quiere que los demás vean a una madre con el retoño todavía grasiento de llegar al mundo, ¿no? En esa situación concreta. Porque estamos permanentemente, y esto le ocurre a las famosísimas Kardashian, aunque yo no sepa quiénes son, y a casi todos nosotros,
Porque estamos permanentemente ante un espejo que habla. Ante un espejo nuevo. Es un espejo que se parece más al de los mitos, se parece más al de Blancanieves, al de la madrastra de Blancanieves, que a los espejos de toda la vida. Es un espejo que te dice, a la pregunta de espejito, espejito, ¿quién es la más guapa, no? Te dice un día tú y otro día cállate, perra. Es ese espejo de las redes sociales, es ese espejo donde volcamos nuestro yo a un lugar donde primero lo tenemos que desnatar y descafeinar, ¿no? Ese yo que proyectamos ahí está controlado. Por eso digo, la bonita caja de fotos prohibidas de la familia desaparece. Solo estamos pasándolo bien, estamos guapísimos. Hazme otra que no termina de brillar mi cara todo lo que yo querría, ¿no? Y eso lo entregamos a un lugar que es ese espejo que habla, ¿no? Donde lo que nos está hablando es la tribu. No nos están hablando individuos, nos está hablando una masa, que es el decantado. ¿Cómo le hubiera gustado a Goebbels tener esta herramienta? ¿No? Es el decantado perfecto de la opinión de la masa. Es el rebaño hablando y diciéndote, hoy estás dentro, mañana estás fuera. Es un espejo que te controla, ¿de acuerdo? Esto ocurre con las fotos que subimos, con las opiniones que lanzamos, incluso con las preferencias que mostramos. Si te gusta esta canción, entonces se supone que votas a este partido. Casi cualquier detalle, ¿no? Es un espejo paranoico. Es un espejo paranoico que nos vuelve a nosotros neuróticos. Entonces, esto en psicoanálisis es clave, ¿no? O sea, Bien, yo creo que lo que más se parece en la cultura española, de lo que la cultura española es muy evidente. La cultura española siempre se ha adelantado a cosas que iban a pasar. Lo que pasa es que somos tan catetos que nos íbamos a leer a los americanos. Pero la cultura española ya anticipó esto con los espejos del Callejón del Gato de Luces de Bohemia. Los espejos del Callejón del Gato son espejos, pero lo que se refleja en ellos son los héroes clásicos en forma de esperpento. Y eso es exactamente el mundo de las redes sociales. Que tengamos redes sociales o no, es el mundo en el que vivimos. Fernando no tiene... Bueno, sí, tú tienes Twitter, ¿no? ¿Lo sigues usando? 108.000 seguidores. ¿Pero lo usas? Sí, todas las mañanas. Vale, aunque no tuvieras, o sea, Pero es un género literario. Bueno, sí, eso sí. Un género literario. Lo que quiero decir es que aunque no tuvieras, tú podrías seguir siendo trending topic, porque escribes un artículo en El Mundo y te cogen el titular o lo que sea. De hecho, así era. Vale. Es decir, estemos o no, participemos o no de esa fiesta, en la fiesta se habla de nosotros. A la mínima. ¿Cuántos ciudadanos que no son escritores o cuántos ciudadanos comunes por una publicación que no ha visto casi nadie en principio en su Facebook o lo que sea, o por un WhatsApp, se han terminado haciendo famosos de la manera más infamante, ¿no? Cuando eso se ha filtrado a las redes y allí se ha podido utilizar, ¿no? Entonces, ante la presión del grupo, ante el asedio de la validación, que puede ser una adulación asquerosamente ciega o una difamación igual de asquerosamente ciega, ante eso, el individuo tiene que seguir haciéndose la pregunta, se la hace siempre, de quién soy yo, por qué estoy aquí, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, quién quiero ser. Y se produce una interferencia aterradora. Se produce una interferencia aterradora que ya os digo, en la Casa del Ahorcado estudio el tabú, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta, en estos últimos tiempos, a partir de nuevo de un fenómeno visto por casualidad. El fenómeno visto por casualidad era este. Si uno lee sobre la historia de la censura en tiempos de Franco, y es un tema que a mí me ha apasionado mucho y he estudiado el tema de la censura en España, en los tiempos distintos de la dictadura, porque la censura no es la misma en toda la dictadura, cambia de hecho muchísimo con la ley de Fraga y tal. Pero si uno estudia eso, se da cuenta de que el pueblo español siempre consideró al censor un personaje asqueroso. O sea, el censor no caía bien. El censor era un funcionario casposo que estaba allí, ¿no? Incluso gente que pudiera simpatizar con las ideas del régimen no veían al censor como un personaje que estaba encumbrado de simpatía. No, era un personaje, el censor, pues repelente, un poco sombrío, casposo, ¿no? Esto ha cambiado. Hoy podéis encontrar en El País, hoy mismo,
un artículo que nos explica por qué deberíamos dejar de ver esta película. ¿Por qué debería esta película no existir, ¿no? Y se aplaude. En España ocurre menos porque somos más libertinos que en Estados Unidos. Los países protestantes han dado un atraso en este sentido realmente aterrador, ¿no? Los países protestantes, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos sobre todo, y los países nórdicos, que los miramos poco, pero allí la corrección política es que no os podéis imaginar a qué extremos llega, ¿no? En estos lugares, el censor, es decir, quien te dice... El censor parece que te dice, no tienes que decir esto, o no puedes leer esto, pero al final el censor lo que te dice es, no puedes ser esto. Ese es el sumidero de los censores, está en esa frase, ¿no? No puedes ir por aquí, no puedes ser así. Pues el censor se ha convertido en una figura aplaudida. Se ha convertido en una figura carismática. Hay censores que ganan muchísimos seguidores en sus redes sociales diciendo a los demás dónde está el límite, ¿no? Y claro, antes decía, vamos a volver atrás, antes decía, no hay yo sin límite. Se lo decía Emmanuel Levinas, filósofo judío, decía, uno no existe sin el otro. O sea, quiero decir, la alteridad, los otros son los que nos hacen uno. No es uno el que se hace uno porque le da la gana, son los otros los que nos hacen uno. La diferenciación y el respeto al otro, el reconocimiento del otro es lo que nos hace uno. Lo que dice Levinas, tampoco puede ser uno contra todos. Es el reconocimiento de que ahí hay otro lo que a ti te permite hacerte uno, ¿no? Bueno, pues en este momento, con los censores convertidos en personajes carismáticos, lo que nos dicen continuamente, y nos lo dicen por desgracia, esto empezó a hacerlo más la izquierda cultural, la izquierda identitaria americana y luego en todo Occidente, ¿no? Empezó a hacerlo más la izquierda, pero por desgracia el proceso de la polarización hace que unos y otros se acaben comportando de la misma forma, ¿no? Entonces, en este momento estamos en una mala situación para conocerse a uno mismo, porque parece que hay dos fuerzas tirando de cada cuerda y parece que tú te tienes que poner en uno u otro lado. Y parece que permitimos que los tabúes que imponen las pequeñas taifas, las pequeñas tribus, nos comprometan la identidad.